Para hablar de la genética de la iglesia, quiero que hablemos primero de lo que es visión, la visión de Dios. Quiero resumir en pocas palabras, esto lo vamos a detallar ahorita. Este resumen basado en estos textos que vamos a mirar, quiero que lo miremos, porque cuando miramos la escritura, usted y yo no tenemos por qué tener una visión independiente, tenemos que tener la visión de Dios. Ninguna iglesia tiene permiso en la Biblia para tener visiones distintas, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, por lo tanto funciona con la visión de la cabeza, con la visión de Cristo. Usted y yo debemos tener una visión en nuestra vida y debe ser la misma que Cristo nos dio a todos nosotros. Sin importar el trabajo distinto, la cultura distinta, las capacidades distintas que usted tenga, a mí o a los demás, la visión debe ser la misma. Darle la gloria a Dios. Y quiero que resumamos esta visión. Vamos a leerla todos juntos, porque la idea es que la aprendamos todos. Un día esto la voy a preguntar a uno por uno. Leamos todos juntos. Queremos ser un pueblo santo, de buen testimonio, que guarde todas las cosas que Dios ha mandado y que anuncie el evangelio del reino de Cristo a toda persona en el oriente antioqueño, en todo el país y en cualquier lugar de la tierra, como Él lo ha mandado en su palabra. Vamos a 1 de Pedro 2:9, porque vamos a ir mirando cada una de estas cosas que queremos que cada uno de nosotros entienda, comprenda, para que todos caminemos para el mismo lado. Si hablamos de la misión de la Iglesia Bautista, la Biblia, vamos a mirar que lo que Dios nos quiere que nosotros seamos es que realmente seamos un pueblo santo. ¿Cuántos de ustedes son santos en Cristo Jesús? Amén. Pero la pregunta, ¿cuántos de nosotros vivimos santamente como Cristo vivió? ¿Qué pasó con el amén? Amén. Cuando yo no sé lo que soy, no puedo vivir de tal manera. ¿Usted ha visto que algunas damas, algunos caballeros se casan y viven como solteros? Y algunos dicen, el casado es mi mujer. Casi nunca he escuchado una dama decir, el casado es mi marido. Pero los varones sí escucho decir, la que se casó fue mi mujer. Y por lo tanto no viven conforme a lo que son. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Este texto, hablando de lo que el pueblo de Dios es, de lo que nosotros somos delante de Dios, este texto vamos a leerlo todos juntos, leamos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, lo que somos tiene un propósito, ¿cierto? Lo que somos tiene un propósito. Aquí este texto menciona varias cosas. Primero, ¿somos qué? Linaje escogido, o sea, somos familia de Dios. Eso tiene que ver con el linaje. Somos una familia. Por eso allá atrás en el letrero dice, Iglesia Bautista, una familia bibliocéntrica. Luchamos por ser bibliocéntricos. Nosotros soy linaje, familia escogida por Dios. ¿Somos qué? Real sacerdocio, sacerdotes que sirven al rey. Eso es un real sacerdote. En Israel habían sacerdotes que servían al sumo sacerdote. Nosotros somos real sacerdocio, sacerdotes que le sirven al rey. Por lo tanto, reconocemos que tenemos una cabeza por encima de nosotros, pero somos una nación santa, porque Él es santo, santo, santo. Dios quiere que usted entienda esto, que somos un pueblo santo, pero tenemos que unirnos para vivir como pueblo santo, todos luchando por vivir santamente. Porque no es la vida del pastor, no es la vida del líder, no es la vida de la familia de los líderes, es la vida de todos. Todos. Por eso no dice somos una persona santa, somos un pueblo. Y quise tomar esta parte porque tenemos que entender como iglesia que somos un pueblo. Por ejemplo, lo que les voy a decir, no lo tomen a mal. ¿Cuántos de los que están aquí deberíamos ir al bautizo hoy de nuestros hermanos? Todos deberíamos ir.
A cualquier actividad que haga la iglesia, ¿cuántos deberíamos ir? Todos. ¿Por qué? ¿Alguna vez ha mandado usted la mano a hacer un mandado sin el resto del cuerpo? ¿Alguna vez ha visto que un pie suyo salga a hacer una carrera y el resto del cuerpo dice, vaya, te espero aquí? No. Pero nosotros no hemos aprendido eso, a ser un pueblo. Y si algo que Dios quiere es que usted y yo y todos juntos seamos uno, en todo, en todo. A veces buscamos mucho el ser uña y mugre, ¿cierto? Pero la uña y el mugre van juntos. Usted y yo debemos ser uno solo en todas las cosas. ¿Hay algún ejemplo de un pueblo que fue uno alguna vez? ¿En la Biblia? ¿Sí o no? En el libro de Hechos vemos al pueblo trabajando como uno solo. Todos fueron esparcidos, todos iban predicando, todos. Pero en el Antiguo Testamento también vemos uno. ¿Recuerdan la Torre de Babel? Todos hablaban un solo idioma, se trazaron un plan, todos trabajaron y todos lo hicieron. Y solo Dios los pudo detener. Porque hay un dicho, pueblo unido jamás será vencido. Y ese dicho tiene un principio bíblico. Solamente que no puede decir jamás será vencido. Porque si hay alguien que puede vencer toda unidad, Dios. Pero si hay alguien que apoya la verdadera unidad, es Dios. Por eso queremos ser ese pueblo que Dios quiere que seamos. Un pueblo santo. Un pueblo santo. Un pueblo que somos sacerdotes, un pueblo que somos escogidos, pero un pueblo que debe ser santo. Y es un pueblo que fue adquirido por precio. Y no es precio de billete. Fue adquirido por la sangre de Cristo. Por eso, hermanos, somos pueblo de Dios, propiedad del Señor. Ahora, lo segundo que dice nuestra visión es que debemos ser un pueblo de buen testimonio. Ahora, miren, hermanos, quiero que hagamos aquí algo. Siempre nosotros hemos dicho que el buen testimonio lo dan las buenas obras. O sea, que el buen comportamiento es buen testimonio. Pero la Biblia no enseña que las obras sean el buen testimonio del creyente. ¿Qué es lo que realmente la Biblia muestra que es el buen testimonio de un creyente? Vamos al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, porque nosotros nos han enseñado las cosas al revés. Dios nos las enseña de manera correcta, al derecho. ¿Quiere usted tener buen testimonio? ¿Quiero yo tener buen testimonio? ¿Queremos tener buen testimonio? Amén, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Leamos versículo 1 y 2 de Hebreos 11. Hebreos 11, versículos 1 y versículo 2. Leamos todos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hermanos, la Biblia registra el buen testimonio de los antiguos. ¿Por qué? Por la fe. ¿Qué fue lo que Dios alabó de Abraham? ¿Sus obras o su fe? Su fe, no sus obras. Solo su fe le llevó a tener buenas obras. Pero lo que Dios miró en Abraham no fueron sus obras. No fue justificado ni declarado bueno o siervo de Dios por sus obras, sino por su fe. Y la fe tiene que ver con las convicciones que tenemos. Y si nosotros queremos tener unidad de fe, tenemos que tener las mismas convicciones. ¿Sabe por qué? A veces tenemos las mismas obras, pero somos enemigos en nuestras convicciones. Y lo que nos une no son las obras, son las convicciones. ¿Usted sabe que muchas de las cosas que nos han unido a nosotros han sido las actividades? Pero no la unidad de fe. No la unidad de fe. Y Dios quiere un pueblo unido en dos cosas. ¿Cuáles? Vamos al libro de Efesios, por favor. En el libro de Efesios vamos a mirar estas dos cosas que Dios quiere que nosotros tengamos en unidad. En el libro de Efesios, capítulo 4, por favor, vamos allí. Efesios, capítulo 4, versículo 13. Dos cosas que hacen que un pueblo marche unido. Dos cosas que hacen que un pueblo marchen juntos o que dos personas marchen juntos. Leamos el 13. Todos leamos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahí está.
Hay dos cosas que unen a un pueblo. ¿Cuáles son? La fe y el conocimiento en cuanto a Cristo. Escuche, en cuanto a Cristo. Ahora más tarde vamos a almorzar. Vamos a comernos unos buenos frijoles. Posiblemente la manera de preparar los frijoles algunos los divide. Pero la iglesia no debe estar unida por un plato de frijoles, debe estar unida por la fe y el conocimiento en la misma persona, en Cristo Jesús. Cuando Cristo venga, ¿a quiénes va a recoger al mismo tiempo? A los que están en Cristo, a los que son de la fe de Cristo. Por eso, hermanos, no se trata de tener convicciones personales, se trata de tener las convicciones de Él. El libro de Hebreos, alguna vez les dije, en el versículo 1, nosotros lo usamos para pedirle a Dios lo que queremos, pero el versículo 1 no está hablando de convicciones, de pedirle a Dios lo que creemos, sino la convicción que tiene el pueblo unido de que Cristo vuelve por segunda vez. El contexto dice que Cristo viene y no se demora, y dice, no me demoro, vuelvo pronto, dice los versículos anteriores. Por eso el versículo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Cuántos están certeros, convencidos que Cristo vuelve? Amén. La convicción de lo que no se ha visto, no se ve, pero se va a ver. Eso es fe. Porque el verdadero creyente tiene tres cualidades. Uno, ha dejado de adorar dioses muertos. O sea, ha dejado de adorar la creación y adora al Dios vivo. Dos, ha dejado de servirle al mundo y a su carne y le sirve a Dios. Y tres, espera a Jesucristo de los cielos todos los días. Esa es una convicción que tiene la iglesia de Cristo, y eso lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 9 y 10. La verdadera conversión tiene esos tres puntos. Ha dejado de adorar dioses muertos para adorar al Dios vivo. Ha dejado de servirles al mundo y a la carne, porque así nacimos, y ahora sirve a Dios y espera a Jesucristo, el Hijo de Dios, quien viene para librarnos de la ira que viene, a librarnos de la ira que viene. Por eso debemos ser un pueblo de buen testimonio. Pero para ser un pueblo de buen testimonio tenemos que unirnos en el conocimiento de la fe, en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Romanos dice que delante de Dios solamente serán justificados los que son de la fe de Jesús. O sea, aquellos que creen en Jesús y en lo que Jesús nos dijo que debíamos creer. Solamente en eso. Solamente en eso. Ahora, lo tercero que vimos allí en esta parte de visión es esto. Debemos ser un pueblo que guarde todas las cosas que Dios ha mandado. Esto básicamente está en la Gran Comisión, en el versículo 20 del capítulo 28 de Mateo. Vamos allí. Ustedes ya lo saben de memoria, pero vamos allí. Mateo capítulo 28, versículo 20. Mateo capítulo 28, versículo 20. Cuando el Señor da la Gran Comisión, que vamos a trabajar más tarde, Él les dice, vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles. Enséñenles. ¿Qué debe aprender el pueblo de Dios? A guardar, escuche, no a saber. Porque si hablamos de saber, yo creo que muchos pueden sacar un 10. Pero si hablamos de guardar, no sé cuántos saquemos un 6. Porque de conocimiento las iglesias bautistas, de hecho, la mayoría de iglesias las respetan porque son iglesias de la palabra. Pero la mayoría de conocimiento. Porque si usted va a la práctica, hay iglesias pentecostales y cuadrangulares que cuando se trata de práctica son mejores que nosotros en muchas cosas, ¿o no es así? Pagan un precio alto por honrar y servirle a Dios, a pesar de que no saben como nosotros a veces sabemos. Por eso el texto es interesante. Dios no dice vaya y enséñeles para que sepan, no, vaya y enséñeles para que guarden. La Biblia es muy clara cuando dice ustedes y yo no debemos ser solamente oidores, gente que sabe, sino gente que hace. Cuando una persona sale de la universidad, sale sabiendo, pero no haciendo.
Por eso la mayoría piden en la hoja, ¿cuántos? No dice, ¿cuántos de ustedes son universitarios? ¿Cuánto tiempo tiene de hacer? ¿Cuánto tiempo tiene de hacer de experiencia? 6 meses, no me sirve. 1 año. A veces piden mínimo un año de experiencia. El texto dice, versículo 20, vaya, dice, enseñándoles, leamos todos juntos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia de Dios, usted y yo, unido a todos los rebaños en todo el mundo, tenemos esta tarea de ser un pueblo que guarde todas las cosas que Dios os ha mandado. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros le hemos enseñado a los hijos el Salmo 23, versículo 1? Jehová es mi pastor, nada me falta. ¿Sí alguno le ha enseñado eso a los niños? ¿Cierto? Casi es uno de los versículos que los niños aprenden. Pero pregunta, cuando llega diciembre, ¿cuántos de los niños esperan que el niño Dios les traiga el regalo? Pregunta, ¿aprendieron a guardar el versículo? No, solo lo memorizaron. Y algunos todavía le dicen, espere, hasta el 24 ¿qué le trae Papá Noel? Todavía. Algunos no celebran a Jesús, celebran el nacimiento del niño y no a Jesús como Rey de Reyes y Señor de señores. Pregunta, ¿el niño sabe el Salmo 23? Sí. ¿Pero lo guarda? No. ¿Papá sabe el Salmo 23? Sí. ¿Pero lo guarda? No. La gran diferencia, hermanos, de saber y guardar. Y el texto es importante que lo entendamos. Enséñenles a guardar. ¿Cuánto les costó a los discípulos guardar la palabra? Durante los 3 años del ministerio de Jesús, ellos supieron, pero no aprendieron a guardar. Por eso el Señor les decía, hombres de poca fe. Toda persona que tiene dudas es una persona posiblemente que tiene conocimiento, pero que no guarda la palabra, no la cree. Y Dios quiere que seamos un pueblo que guarde la palabra de Dios, que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Personas no que agache la cabeza y diga sí, como esos matachitos en los carros. Pero salen del templo y no. Porque seguimos haciendo las mismas cosas. Un pueblo que guarde todo. Vamos al libro de Deuteronomio un momentico, por favor. La ley repite mucho estas palabras. La ley repite mucho estas palabras. Deuteronomios capítulo 4. Bueno, ustedes en Deuteronomios y en toda la ley van a encontrar mucho esos textos, pero vamos al capítulo 4, porque el capítulo 4 ordena mucho que nosotros guardemos todas las cosas que Dios ha mandado. Versículo 1. Leamos juntos, por favor. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová Dios de vuestros padres os da. Hasta ahí. Versículo 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Bueno, ¿qué es lo que hace sabio a un creyente? ¿Saber Biblia o obedecer Biblia? Obedecer. Pero entra por el saber. Tiene que saber para poder obedecer. Por eso no es malo el aprendizaje ni es malo la memorización, pero es completamente perverso si no se pone en práctica. Un pueblo con mucho conocimiento y un creyente con mucho conocimiento termina haciendo juicio a los demás, pero no viviendo.
Pero un pueblo que vive la palabra de Dios es un pueblo que muestra amor a los demás. Por eso el Señor dice, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Escuchen, discípulos, uno que está aprendiendo. Si ustedes se aman los unos a los otros. ¿Y cuál es el discípulo que ama? No solo el que aprende, sino el que aprende a guardar todo lo que se le ha enseñado. Todo lo que se le ha enseñado. Varones, ¿cuántos de ustedes saben cocinar? Alcen la mano. Varones, ¿cuántos de los que saben cocinar cocinan en la casa? Bien, bájenla. Pregunta, ¿cuál es el varón que ama a su esposa? ¿El que sabe cocinar o el que cocina? Bueno, podríamos hacer ejemplos de barrer, trapear y cosas así. ¿Por qué? Porque no se trata solo del saber. Qué bonito que sepamos y hagamos. Qué bonito que sepamos y hagamos. Cristo vino para dar ejemplo de hacer, porque Él lo sabe todo. Pero vino a dar ejemplo del hacer. Por eso Él dijo, yo no he venido para que ustedes me sirvan. Yo he venido para servirles y dar aún mi vida por ustedes. Eso tiene que ver con esto, con guardar todas las cosas que Dios ha mandado, todas. Hermanos, si nosotros enseñáramos los mismos principios y de la misma manera en nuestro hogar a nuestros hijos y a nuestra esposa, todos nuestros hogares terminarían siendo iguales y la iglesia tendría unidad. Unidad. Escucha una pregunta. ¿Para cuántos de ustedes el domingo es el día del Señor? Uy, qué poquito. ¿Para cuántos de ustedes el domingo es el día de descanso? Descanso en el Señor. Descansa en el Señor. Pero para algunos es el día donde el Señor de la casa descansa y todos los demás le acompañan. Miren, hermanos, ¿por qué pregunto esto? No por nada, sino es porque necesitamos unidad. La respuesta que nosotros damos nos muestra que no tenemos unidad. Cada uno tiene un concepto distinto, un saber distinto. Si sabemos las cosas de manera distinta, no podremos guardar todas las cosas que Dios nos ha mandado. Ahora, en el libro de Deuteronomios, el versículo 5 tiene una palabra que a veces nosotros no ponemos en cuenta, no tomamos en cuenta. El versículo 5 dice, mira, escuche, Moisés le está hablando a su pueblo, le está hablando a una nación que la unen los estatutos y los mandamientos de Dios. No es otra cosa lo que le da unidad. Escuchen, hermanos, a nosotros no hay otra cosa que nos dé unidad sino la palabra de Dios, no más. El Espíritu Santo nos une solo con la palabra de Dios y solo el conocimiento correcto nos unirá. Por eso el versículo 5 le dice Moisés al pueblo, miren, por favor, observen. Yo os he enseñado, escuche, estatutos y decretos, y los he enseñado exactamente como Jehová mi Dios me mandó que se los enseñara. ¿Cuántas maneras hay de enseñar la Biblia? Una, la manera de Dios. ¿Cuántos propósitos tiene la enseñanza de la Biblia? Uno, el propósito de Dios. ¿Para qué la Biblia debe ser enseñada? Para lo que Dios quiso que la enseñáramos. Y en ese propósito no es para beneficio de ninguno de nosotros, es para el beneficio de todos. Y en especial para la gloria de Dios. Ahora, en el cuarto punto que tenemos ahí, en ese párrafo que queremos que usted aprenda, es que debemos y queremos ser un pueblo que anuncie el evangelio del reino de Cristo por la persona. Si somos un pueblo santo, si somos un pueblo de buen testimonio y somos un pueblo que guarde la palabra, esto será un resultado automático. Seremos un pueblo que anunciaremos donde quiera que vayamos el mensaje del reino de Cristo. ¿A cuántas personas? A todas, porque todas lo verán en nosotros. La verdad es que Dios quiere no tanto que nosotros hablemos, sino que nosotros seamos, para que la gente vea lo que somos. Lo que somos. Si ustedes miran el libro de Hechos, la tierra completa de aquel entonces, el mundo antiguo,
conocieron que ese pueblo era el pueblo de Dios, o al menos conocieron que esa gente era la gente de Cristo. Por eso 1 Corintios 4:1 dice que la gente debe ver en nosotros y tenernos a nosotros como siervos de Cristo. Gente que administra los misterios de Dios, gente que administra la palabra de Dios. Hechos 1:8 dice: recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra, ¿cierto? Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, alcen la mano los que han recibido el Espíritu Santo. El que no lo ha recibido no es creyente. El que no lo ha recibido no es creyente. ¿Qué recibieron ustedes y qué recibimos nosotros cuando vino el Espíritu Santo? Poder. ¿Poder para qué? ¿Para qué, hermanos? Para esto, veamos. Para esto. Poder para llevar el reino de Dios. Poder para ser testigos. ¿Saben la palabra testigos? Allí en aquel versículo es la palabra mártir. Recibiréis poder para ser mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pregunta, ¿los discípulos fueron mártires? Sí, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y todavía muchos de nuestros hermanos siguen siendo mártires. La mayoría de nosotros somos mártires de la comodidad nos mata, pero no mártires del reino de Dios, no mártires por causa del Señor. Y Dios realmente quiere que usted y yo y todos juntos como iglesia seamos un pueblo que realmente anuncie el evangelio del reino de Cristo. Pero primero debemos ser esto: ser un pueblo santo, un pueblo que viva santamente, un pueblo que por la santidad de buen testimonio, y un pueblo que por la santidad y el buen testimonio entonces sea testigo de que guarda la palabra de Dios, porque esas dos cosas son fruto de guardar la palabra de Dios, y por lo tanto sea un pueblo que anuncie el evangelio del reino de Cristo a toda persona. Le colocamos ahí las tres cosas para nosotros. Para el pueblo de Israel se le dijo Judea, en Jerusalén, porque era donde vivían básicamente. Estuvo Jesús y ahí lo dejó, y les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que no venga el Espíritu Santo. Una vez vino el Espíritu Santo, entonces estaban enviados al pueblo más cercano, que era Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, el pueblo siguiente, y después hasta lo último. Nosotros estamos en el oriente antioqueño, ¿cierto? Estamos en el oriente antioqueño, que es el lugar donde cada uno de nosotros habitamos. Río Negro, Marinilla, Guarne, La Ceja, Santuario, oriente antioqueño. Primero en casa es la idea, primero en casa. Después todo el país, porque ustedes salimos del oriente antioqueño, salimos de Antioquia, llegamos a algunos de los otros departamentos que son parte del país. Y en cualquier lugar de la tierra, porque a algunos Dios les puede permitir ir fuera de Colombia. Donde quiera que usted vaya, usted debe seguir siendo lo mismo que Dios hizo de nosotros. Porque Dios no viene por un pueblo antioqueño, Dios viene por un pueblo santo, de buen testimonio, un pueblo que guarda la palabra de Él y un pueblo que anuncia el reino de Cristo. Porque eso somos nosotros. Vamos otra vez a 1 de Pedro con el texto que empezamos, por favor. En 1 de Pedro, el texto que empezamos, porque el texto dice muy claramente para qué Dios hizo eso. Estas tres cosas de arriba dan como resultado este. 1 de Pedro 2, versículo 9. Leamos todos otra vez. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llamó. En esa genética somos misioneros de Dios, todos. Todos somos misioneros de Dios, en lo que somos. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo es misionero, ¿cierto? ¿Amén o no? Amén. ¿Y su pueblo? Amén. Lo que Él es, somos nosotros en este mundo. Lo que Él es, somos nosotros en este mundo. Y esa es la visión. Y quiero que vayamos
un momentico al Salmo 67. Saben, hermanos, que dentro de esa visión evangelística de Dios, el Salmo 67 me gusta porque es un salmo que resume la visión de Dios en esta área evangelística. El Salmo 67. Dios se trazó la meta de hacer que todas las naciones, todos los pueblos, todas las lenguas le alaben. Por eso formó un pueblo. El pueblo de Israel vino con estos mismos propósitos y no funcionó. Y Dios hizo un nuevo pueblo, la iglesia, para que cumpliera este propósito. El pueblo de Israel inició siendo liderado por hombres, pecadores, y no funcionó a pesar de que tuvo buenos líderes. Pero la iglesia es un nuevo pueblo, liderado no por hombres, sino por Cristo Jesús. Y por eso funciona. Miren lo que dice el Salmo 67, el salmista tiene en su mente la visión de Dios y ruega a Dios que nos ayude a cumplir la visión de Dios. Leamos todos juntos los primeros 3 versículos. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaban. Visión de Dios. Y el salmista está rogando a Dios por misericordia. Y hermano, yo quiero que usted y yo roguemos por misericordia hoy, para que de la misma manera nosotros podamos cumplir la visión de Dios. Que el pueblo donde vivimos, sea cualquiera del oriente antioqueño, alabe a Dios. Pero para que el pueblo completo alabe a Dios, usted y yo tenemos que ser así. Y todo lo que la palabra de Dios manda para con nosotros. Amén, iglesia. Amén. No, esto no es visión de hombres, es lo que la Biblia dice. Tomamos la visión de Dios, la resumimos en palabras que nosotros la podamos leer, ¿cierto? Y que realmente nosotros podamos disfrutar ese placer de ser lo que debemos ser. Leamos otra vez. Queremos ser un pueblo santo, de buen testimonio, que guarde todas las cosas que Dios ha mandado y que anuncie el evangelio del reino de Cristo a toda persona, del oriente antioqueño, en todo el país, en cualquier lugar de la tierra, como Él lo ha mandado en su palabra. Esa básicamente es parte de nuestra visión, porque no es nuestra visión, es lo que la Biblia nos manda a tener como proyecto. Que todos los pueblos alaben a Dios. Por eso vamos a mirar la gran comisión. Vámonos a Mateo, por favor. En la gran comisión, el Señor muestra su visión y da la comisión. ¿Cuántas de las criaturas Dios quiere que oigan el evangelio? Todas. Porque quiere que todos los pueblos le adoren. Y para que Dios quiere en su visión que toda criatura escuche y le conozca a Él. Pero hay una tarea para nosotros. Leamos otra vez Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19. ¿Están ahí, hermanos? Mateo 28, 18 y 19. Leamos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta ahí. Entonces vamos a resumir la visión. ¿Cuál es la visión de Dios? Que todos los pueblos oigan de Él. Que todos los pueblos oigan de Él a través de su pueblo. Escuche, a través de su pueblo. Las escrituras dicen que los ángeles anhelan ocuparse de los asuntos nuestros, ya de la evangelización y el discipulado. Y Dios dice: eso es trabajo de mi cuerpo en la tierra, tuyo y mío. Hermanos, vamos a trazarnos una meta. El próximo domingo, si el Señor lo permite, le voy a preguntar, pero no voy a evaluar ninguno, solamente les voy a preguntar. Vamos a trazarnos la meta de llevar la visión y la misión de Dios a la práctica de nosotros. Pregunta: ¿cuál es la visión? Hablar de Cristo. ¿Y cuál es la misión? Es discipular a alguien. Porque la misión de Cristo es que todo el mundo oiga de Él. Pero la misión de nosotros es hacer discípulos. El que no
predica el evangelio, el que no comparte el evangelio con otros, no está en la visión de Dios. Y el que no discipula al que ha creído, no está en la misión de Dios. Porque ¿cuál es la misión? Vayan y hagan discípulos. Y el trabajo de hacer discípulos, ya lo vimos, es el proceso de criar a alguien desde la niñez hasta la vida adulta. La verdad es que el trabajo de crianza de un hijo aparentemente termina. Digo aparentemente porque la mayoría continuamos en el proceso porque no lo hacemos bien. Termina cuando el hijo se casa. El día que el hijo se casa, uno puede decir: Señor, hasta aquí llegó mi responsabilidad con este muchacho. Ya responsable, tomó responsabilidad de ser padre. Yo dejé de ser su papá como autoridad. Ahora él empieza a ser padre. Mi hija dejó de ser mi hija y empezó a ser esposa y pronto será madre. Señor, gracias por el placer de criar a mis hijos. Un discípulo realmente debe ser llevado de que nace hasta que llega a la madurez. ¿Cuándo llega a la madurez? Cuando aprende a obedecer, cuando aprende a juzgar por sí mismo y es capaz de hacer discípulos a otros. Uno dice: he criado a este discípulo según la voluntad de Dios. Visión de Dios: quiere que todo el mundo le conozca. Misión de la iglesia: hacer discípulos. Hacer discípulos. Por eso el primer punto de la misión, leamos todos la misión: hacer de cada creyente un discípulo de Cristo, brindando espacios y recursos para la perfección y edificación integral de la iglesia por medio de la palabra de Dios, la dependencia del Espíritu Santo y la proclamación del reino de Cristo. Porque todo discípulo llega por la proclamación y debe terminar proclamando. Llega por la proclamación y debe terminar proclamando. El mismo proceso con los hijos. Llega a través de los padres y terminará siendo padre. Llegamos por la proclamación. Alguien proclamó el evangelio en nuestra vida y ahora nosotros debemos terminar proclamando. Misión y visión de Dios, no de nosotros. Visión y visión de Dios. Vamos a las Escrituras y vamos a mirar algo de esto. En la misión de la iglesia bautista, de nosotros, porque esto debe ser de toda la iglesia de Cristo. No debería colocar iglesia bautista, pero estoy hablando a este rebaño. Debe ser misión de la iglesia de Cristo. Primero, la primera parte es hacer de cada creyente un discípulo de Cristo. Bueno, si ustedes van al libro de Hechos, ninguno de los libros o de los profetas, de los apóstoles, se preocuparon para ser discípulos de ninguno de ellos. De hecho, pelearon. Recuerden que en la iglesia de Corinto ya había discípulos de Pablo, discípulos de Apolo, discípulos de Cefas, y algunos dijeron: nosotros somos discípulos de Cristo, ninguno de ellos. Todos andaban peor todavía. Pero Pablo dice: ustedes no me aprendieron a mí, aprendieron a Cristo. Y yo no les enseñé para que fueran como yo, les enseñé para que fueran como Cristo. Y el propósito de Dios es que todos, sin importar la denominación, sin importar el rebaño, el país, la lengua, la cultura, todos terminemos siendo discípulos de uno solo. ¿De quién? Del pastor de pastores, de Cristo. Por eso, la unidad que la iglesia debe tener es la unidad del conocimiento ¿de quién? De Cristo. Y la fe de Cristo. A nivel doctrinal, nos separan muchas cosas de muchas congregaciones. Pero a nivel de fe y conocimiento debe unirnos una sola persona, que es Cristo Jesús. Por eso, hermanos, no se le ocurra despreciar a un hermano que no come carne, pero cree en Cristo. No se le ocurra eso. No se le ocurra despreciar a un hermano que de pronto no viste, no peina como usted, pero conoce a Cristo. Porque lo que le ha dado unidad a la iglesia es la unidad de la fe y el conocimiento de su Señor Jesucristo. Por eso Pablo en el Romanos 14 habla de eso. Reciban al débil en la fe, o sea, el que no cree lo mismo que usted cree, recíbanlo porque es del Señor. Porque es del Señor. Por allá, una vez los discípulos le preguntaron a alguien: ¿ya recibieron el bautismo del Espíritu? Dijeron: ni siquiera sabíamos que había Espíritu. Entonces les compartieron el Evangelio y los unió el conocimiento de Jesús.
que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador de los hombres. Y todo lo demás, si realmente Cristo nos une, todo lo demás nos va uniendo poco a poco. Poco a poco. Por eso, hermanos, qué bonito es aprender a tener unidad según la Biblia. Efesios 4, 11 al 13, lo voy a leer solamente y voy a compartir solamente una porción de allí. Pero el texto que leímos hace un momento, quiero leerlo completo. Efesios capítulo 4, donde subimos hace un momento. El versículo 11. La unidad de cualquier ente. Voy a hablar así porque puedo hablar de cuerpo o puedo hablar de entidad. Lo une una cabeza. Si no hay cabeza, no tiene probabilidad de tener unidad. Un equipo de fútbol no tiene unidad si no tiene un capitán. Una cabeza. Una empresa no funciona, no tiene unidad si no tiene un gerente. De hecho, nada, en el plan de Dios, nada tiene unidad si no tiene cabeza. Para que nosotros lleguemos a la unidad del conocimiento y la fe del Hijo de Dios, tenemos que estar siempre bajo autoridad de maestros, siempre. El que no está bajo autoridad de los líderes que Dios levantó, porque no todo mundo es líder, pero los líderes que Dios levantó, el liderazgo que Dios levantó, lo levantó para darle unidad a la iglesia. Y el que no está bajo autoridad del liderazgo es enemigo de la unidad y causa división. Y no aprende. Vamos a mirar. Versículo 11. Leamos todos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, leámoslo, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del horror. 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mira, hermanos, yo le hago una pregunta a toda la iglesia. ¿Cuándo se acabará el ministerio de los profetas, los apóstoles, los pastores, los maestros y los evangelistas? ¿Cuándo? Cuando estemos en gloria con Él. Es interesante que la Biblia dice que Dios levantó apóstoles y profetas. ¿Tenemos apóstoles y profetas hoy? Sí. Claro que sí, hermanos. Aquí están, ¿verdad? Aquí están. Los mismos que han gobernado la iglesia todo el tiempo. Aquí están. El apóstol Pablo, ¿sigue siendo apóstol de la iglesia? Sí. ¿El apóstol Juan sigue siendo apóstol de la iglesia? Sí. ¿Sigue siendo su apóstol? Sí. ¿El profeta Elías, Amós, Jonás, sigue siendo profeta de la iglesia? Sí. Sí. ¿Tenemos profetas? Sí. Aquí. Esto no. En el rebaño no hay profetas ni apóstoles. Existen ellos nomás. Y si alguna vez le preguntan a usted en su iglesia hay profeta, apóstol, le diga sí, y son bien tesos. Lo que no hacemos conforme a ellos nos va mal. De hecho, estamos sentenciados a muerte si no les obedecemos. ¿O no es así? Así es. ¿Hasta cuándo son necesarios los pastores, los evangelistas y los maestros en nuestra vida? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y desafortunadamente para nosotros solamente se va a dar en el reino de los cielos. Pero eso no quiere decir que no podamos disfrutarlo aquí, si realmente todos nos ponemos a aprender de las Escrituras y a guardar todos la palabra de Dios. A guardar todos la palabra de Dios. El propósito de Dios no es que algunos, escuchen, no es que algunos sean discípulos del Señor, es que todos seamos discípulos del Señor. Hermano Cepalo, ¿cuántos años tiene usted? 68 cumplí la semana pasada por la misericordia de Dios. Amén, hermano.
¿Quién de la iglesia le gana al hermano José Pablo? ¿Quién está arriba de 68? Aquí, ¿hay alguno? Hermana, tiene un poquito más. Como dama dice, no me reservo el sumario, está bien. Hermana, ¿cuántos tiene usted? El 1 de noviembre cumplí 84 años. 84, amén. Hermana Rosalba, ¿cuántos tiene? 82. Sigue ganando la hermana. Y se ve más fuerte que muchos muchachos aquí, oiga, ¿cierto? Hermano, hermana, ¿es tarde para ser discípula todavía? No. ¿Es tarde para perfeccionarse más y madurar más? No. De hecho, tenemos que tener las palabras de Josué en nuestra vida. 110 años. Estaba que se moría porque se murió a los 110 años y dijo: yo y mi casa serviremos a Dios. Tenía 110 años y le dijo al pueblo: ustedes tienen que tomar una decisión hoy. Si le van a servir a Dios o le van a servir al mundo. Pero yo y mi casa, gobernaba su casa, serviremos a Jehová. Estaba haciendo planes para otros 100 años, oiga. ¿Por qué? Porque era un discípulo y seguía siendo discípulo. ¿Qué es un discípulo? Escucha, hermano, un discípulo no es un creyente. Un discípulo no es un creyente, pero todo creyente debe llegar a ser discípulo. ¿Qué es un creyente? Uno que ha creído en Cristo Jesús. ¿Qué es un discípulo? Uno que imita a Cristo Jesús. Esa es la pequeña diferencia. El uno nació de papá, pero el otro imita a papá. El uno nació de papá, pero el otro se propuso aprender y ser como papá. Usted no es discípulo si no estudia las Escrituras. Usted no es discípulo si no estudia las Escrituras. De hecho, en la iglesia, ninguno debe servir en los ministerios de la iglesia si no estudia la palabra de Dios. Si no está bajo la autoridad de alguien estudiando las Escrituras. ¿A quiénes el Señor llamó discípulos? ¿A todos los que le siguieron? No. Solo aquellos que pudieron decir con Pedro: ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solo aquellos que permanecieron en el salón de clase y caminaron con Él, sufrieron con Él y aprendieron a ser como Él es. Y por eso al final les entregó la comisión y les dijo: vayan, yo estaré con ustedes hasta el fin. Porque Jesús no dejó de ser su maestro. Él siguió con ellos hasta el fin y los acompañó hasta la muerte. Y los cuida en la muerte y muy pronto los va a levantar para que estén con Él hasta el fin. Por eso, hermanos, ¿cuántos de ustedes deben ser discípulos del Señor? ¿Cuántos deben estudiar la Biblia? ¿Cuántos deben estar bajo tutores? Todos, para que después hagan discípulos. Y lo segundo es que como cuerpo de Cristo debemos brindar los espacios y los recursos para la perfección y edificación integral de la iglesia. Vamos al libro de Hechos. En el libro de Hechos vemos este punto. Dios permitió que la iglesia primitiva tuviese todos los recursos y toda la actividad programada para que toda la iglesia disfrutara el privilegio de crecer juntos. Hechos, que ya lo estudiamos, recuerden que esto lo estudiamos ya atrás, solamente quiero repasarlo. Pero voy a leerlo desde antes, voy a leerlo desde el versículo 41. No del 44, sino del 41. Leamos juntos, hermanos, todos, a ver. Todos los que tienen Biblia, ábranla ahí. Los que están quedando dormidos también. ¿Listos? Leamos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Tenían espacios donde reunirse?
tenían recursos para la perfección, tenían recursos y espacios para edificación de toda la iglesia. Tenían un templo donde congregarse, tenían casas, tenían recursos y brindaban para todos. Mire, al decir perseverar en la doctrina era porque había quien les enseñara, ¿cierto? Perseverar en la comunión unos con otros. Se reunían a tener comunión. De hecho, participamos de una comunión como pueblo. Ahorita vamos a tener una comunión como familia de almorzar juntos. Vamos a comer todos juntos. Lo mismo, la misma comida para todos. En diferentes cantidades, pero la misma comida. Eso es parte de la comunión también. En el partimiento del pan, en las oraciones, oramos unos por otros. Conocemos las situaciones de la mayoría. Versículo 44. Estaban juntos, porque realmente para disfrutar, el crecer, el ser discípulos, el tener unidad, necesitamos aprender a estar juntos, caminar juntos, tener todas las cosas en común. En común. Que ninguno reclame en la iglesia nada, que nada sea suyo, sino que todo es de todos. Algunos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y dice perseverar cada día en el templo, todos los días, y partiendo el pan en las casas, se reunían en las casas. Es parte de los recursos. Su casa debe ser un recurso para ayudar a los hermanos. Hermano, venga a mi casa, comamos algo y compartamos las escrituras. Charlemos, enséñeme a mí lo que usted sabe y yo comparto contigo lo que Dios me ha enseñado a mí. Edifiquémonos mutua. Es esto, hermano, es parte de la misión. Escúcheme, hermano. Si usted quiere ir a una escuela donde no hay edificio, no hay nada, ¿usted envía a su hijo allá? No. Usted matricula a su hijo en una escuela donde hay maestros, hay salones y hay recursos, ¿cierto? La iglesia debe proveer todo esto. De hecho, Dios provee todo esto para la iglesia y la iglesia debe tener todo esto. Todo esto. Porque son parte de la misión de la iglesia, de hacer discípulos. Ahora, 4 cosas que deben existir para poder hacer estas 2 cosas. Hacer discípulos y tener estos recursos. Necesitamos 4 cosas específicas. 1, que la persona haya conocido a Jesucristo como Salvador. O sea, solo se puede hacer discípulo aquel que ha reconocido a Jesús como Salvador. Ninguno que no haya conocido a Jesús como Salvador puede ser discípulo. En la visión, faltó analizar esta parte. Primero debe tener la fe, la visión. Porque nunca se puede enseñar a un alumno si primeramente no se ha matriculado. ¿O usted alguna vez ha ido a una escuela donde nunca se matriculó? No, primero matricularse. La manera en que un creyente se matricula es por la fe en Jesús. Y vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados, matriculados en el plan de discipulado del Señor. Fuiste sellados por el Espíritu Santo, que es la zarra de nuestra herencia hasta el día de la redención, hasta ese día. Segundo, debe ser por medio de la palabra de Dios. El único material, escuche, el único material dado por Dios, recomendado por Dios y fiel para ser un discípulo es la palabra de Dios. Todos los demás materiales los podemos usar, pero el material básico, principal y único para estudiar y conocer a Dios es la Biblia. Por eso el manual, la confesión de fe, la declaración de fe de todo creyente está aquí. Es la palabra de Dios. Por eso todo lo que no sea conforme a la palabra es peligroso. Según Timoteo 3:16 lo sabemos de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios y toda ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, sea mujer o hombre, sea preparado, sea perfecto, preparado para toda buena obra. Un discípulo es uno que está listo para servir en todo. El que no está listo para servir en todo no es discípulo todavía. Puede ser un aprendiz. Puede ser un aprendiz. En la Biblia solamente hay dos clases de discípulos: el discípulo y el aprendiz. El discípulo y el aprendiz. El discípulo el que ya sabe y el aprendiz el que va en
proceso. A los dos se les debe exigir lo mismo, pero al uno se le tiene más paciencia que al otro, porque el uno ya es maestro y el otro es aprendiz. Al maestro se le exige como persona que ha aprendido y al aprendiz como uno que va en proceso, pero todo con la palabra. Y Colosenses 3, 16 y 17 dice: la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos, para que cantemos, hablemos, oremos conforme a las Escrituras. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos para el Señor, dando gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo tercero es por la dependencia del Espíritu Santo. Mire, hermanos, por más palabra que usted haya creído, no puede dejar de depender del Espíritu. En el mundo usted aprende y deja de depender de sus maestros. En la iglesia no. En la iglesia usted siempre necesitará maestros terrenales y siempre necesitará al maestro de los maestros, que es el Espíritu Santo. Él enseña. San Juan 14, 26 y San Juan 16, 12 dice que Él es el único que enseñará la palabra, el único que la recordará y el único que es fiel para enseñar exactamente lo que Dios dijo que debíamos aprender. El Espíritu Santo nunca va a enseñar nada que el Padre no le haya dicho o que el Hijo le haya revelado. Por eso los versículos 13 y 14 dicen: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Como creyentes tenemos que depender del Espíritu Santo para conocer las Escrituras, porque solo a través de las Escrituras nosotros realmente podremos conocer a Dios y a la vez podremos llevar a otros a los pies de Cristo. Y de aquí viene básicamente el tercer punto, o el cuarto punto, que es la proclamación del reino de Cristo. El único que nos lleva a comunicar el Evangelio es el Espíritu Santo. De hecho, el único que convence al impío de que Jesucristo es el Señor y lo convence de que nosotros somos pecadores es el Espíritu Santo. Pero Él lo hace a través de personas que tienen el Espíritu Santo y que en obediencia a Cristo y en obediencia a la palabra salen a compartir el Evangelio. La proclamación del reino de Cristo es el método básicamente que Dios nos dio para llevar el Evangelio a toda criatura. Alguien vino una vez a mí a compartirme el Evangelio. Después Dios envió a alguien para entrenarme en el proceso de crecer en las Escrituras y ahora me envía a mí a proclamar el reino de Cristo. La Escritura dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estimado hermano y estimado amigo que escucha, todos nosotros fuimos llamados por la predicación de la palabra y fuimos llamados para predicar la palabra. Por eso en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, después de decirnos lo que nosotros somos en Cristo, las Escrituras nos muestran también el propósito por el cual Dios nos hizo en Cristo. La Escritura dice que Él nos hizo a nosotros linaje escogido, nos hizo real sacerdocio, nos hizo nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo creyente que ha sido llamado a ser hijo es preparado por Cristo como discípulo a través del Espíritu Santo y la palabra para la proclamación del reino de los cielos. Él nos llamó de las tinieblas para hacer luz. Y ahora llamamos a todos los que están en las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Estimados hermanos, todos nosotros, como parte de la iglesia, tenemos una visión y debe ser la visión de Dios. Que todo el mundo conozca que Jesucristo es el Señor. Y tenemos una misión: ir a todo lugar y compartir con toda criatura el Evangelio. Porque el Señor nos envía, nos llamó para esto y esto debemos estar haciendo. La iglesia como tal es el cuerpo de Cristo y Cristo a través de la iglesia seguirá extendiendo el reino de los cielos y edificándose unos a otros. Que el Señor nos ayude para que realmente podamos nosotros vivir en la visión de Dios y en la misión de Él. Y Él pronto vendrá a pedirnos cuentas y todos nosotros daremos cuenta de nuestro trabajo en esta tierra. Que el Señor les bendiga y nos bendiga a todos para hacer la tarea que nos encomendó.